A lo largo de la historia del hombre, siempre hemos temido nuestros últimos días como raza humana. Siempre nos imaginamos algo grande, algo destructible, algo que no podemos controlar, algo que venga quizás de otro planeta, que sean los zombies, que el sol explote, que un agujero negro nos coma. Pero verdaderamente, yo solo le tengo miedo a una partícula tan pequeña que ni siquiera se considera viva, el virus. Desde pequeños hemos crecido con ese concepto de virus, pero ¿qué son en realidad? ¿Qué hacen y cómo lo hacen? La capacidad de causar enfermedad en un organismo por parte de un virus se le conoce como patogenicidad viral. El tamaño de estas partículas varía entre 10 a 100.000 veces más pequeño que la célula a la que va a infectar. Estos virus se pueden definir como ese conjunto de genes de ADN o de ARN recubiertos por una proteína. Este recubrimiento se le conoce como cápside. Pueden ser con cápside o con envoltura. La envoltura está por fuera de la cápside. Esta envoltura pues le ayuda a la adherencia y a la protección del genoma, y sobre la envoltura tiene espinas. Estas espinas pueden ser de hematoglutinina o de neuraminidasa, que se conocen como los antígenos dentro del organismo. Las envolturas de los virus con envoltura pueden ser de dos maneras. Pueden ser helicoidales o cilíndricas, o icosaédricas y esféricas. Estas icosaédricas pueden tener 12 vértices, 30 lados y 20 facetas triangulares que se juntan entre sí para formar la envoltura. El conjunto de estas envolturas de varias partículas puede formar capsómeros, protómeros y hasta pentámeros. Debemos recordar que los virus no están vivos, no se pueden considerar como seres vivos ya que no cumplen todas las características, y tampoco lo podemos considerar como una célula, ya que a estos les hace falta núcleo, citoplasma, mitocondrias y otros organelos especializados. Solo contienen su genoma y sus membranas. Estos virus pueden infectar a humanos, animales o incluso plantas y otras bacterias. Pero ¿cómo lo hacen? Uno de los ciclos de infección más estudiados de los virus virulentos es la replicación lítica, o también llamada productiva. Consta de 6 pasos. El primero es la absorción o desunión, que es un proceso totalmente aleatorio. Depende de la concentración aumentada de estos viriones en un medio para que se acerquen a una célula, porque estos no tienen movilidad propia. Y una vez se acercaron, se tienen que adherir, unirse a esta célula por medio de receptores o proteínas o estas espinas que tienen en el exterior. El segundo paso es penetrar a la célula. Para la penetración hay dos formas. La forma de la fusión de la membrana externa de estos virus con la membrana externa de la célula. Esto es mediado por las espinas, y unos ejemplos de estos son los retrovirus como el VIH o el sarampión. El otro método es la viropexis, que es que el virus entra al interior de la célula por medio de un endosoma. Una vez adentro se acidifica el endosoma y puede liberar su nucleocápside. Una vez dentro de la célula, este virus tiene que desenvolverse, de anudarse, para poder soltar ese material genético. Cuando entre este material genético, es el cuarto paso, se tiene que empezar a producir esos componentes sintéticos que dictan ese genoma. Entonces, después de cierto tiempo, se sintetiza todas estas proteínas y después se ensamblan para producir nuevos hijos de estos virus. Para llegar al último paso, que es liberarse de la célula para poder infectar más células. La infección de virus y esta patogenicidad se puede dar de manera directa entre contagio respiratorio entre personas, o de manera indirecta, mediada por vectores. Y se divide en etapas. La primera etapa es la transmisión, el ingreso del virus en el huésped, que puede ser por vías horizontales entre personas o por vías verticales entre madre y su hijo en embrión desarrollándose. También puede ser zoonótica, cuando toma en cuenta las mordeduras de perros, de animales o insectos, o inhalar excreciones contaminadas de algún otro organismo. Y pueden ser sistémicas, que incluyan a todo el cuerpo, o localizadas, que queden en un punto de infección y de ahí no pasen. La segunda etapa es la propagación en el huésped. Esta propagación puede ser por medio de la sangre, una propagación hematógena, o incluso puede llegar a ser neural por el sistema nervioso central. Esa es la viremia primaria cuando está en la sangre, en la circulación, y secundaria cuando entra en el sistema nervioso central. La tercera etapa es el tropismo. El tropismo es la capacidad para infectar poblaciones celulares diferentes dentro de un órgano. Y puede ser celular o hístico cuando es determinado por esa interacción entre la espina del virus y el receptor de esta célula huésped. Por último, la virulencia, que es ese grado de patogenicidad o la capacidad de causar la enfermedad. ¿Qué tan grave puede ser? Si puede ser aguda, puede ser incluso crónica. Puede ser en la célula, puede ser una infección abortiva, que cuando la infecte y genere su material genético por replicación, y después salga de la célula, puede ser abortivo cuando mate a la célula. Puede ser lítica o puede ser persistente, cuando entre en un ciclo lisogénico que solo tenga su material genético pero no mate a la célula. La citopatogenicidad también puede ser permisiva o no permisiva. Esto depende si la célula deja entrar a ese virus, el virus logra entrar a la célula a la fuerza, o no permisiva cuando no se logra haber una infección. También los factores del huésped toman un papel importante, ya que la edad, la raza y el sexo pues determinan qué tan propenso puede ser una infección. Su predisposición genética, que también es qué tan propenso sos para una infección dependiendo de tu genealogía y de tu material genético en cuanto a defensas. Tu estado inmune, que también son las defensas que tenés contra estos patógenos, puede estar comprometido o suprimido,
o puede estar a un buen nivel y evitar cualquier infección. En una población grande estas infecciones se pueden clasificar. Si son pequeñas pero constantes, se puede llamarle una endemia. Si son un poco más graves o una tasa más alta, se puede considerar una epidemia. Y cuando ya incluye el resto del planeta en el mundo, se considera una pandemia. Y existen medidas cuantitativas epidemiológicas, como es la infectividad, que es la tasa de ataque del virus y su frecuencia, el índice de esta enfermedad, que es la cantidad de personas que están enfermas sobre la cantidad de infectadas, porque pueden haber infectados no enfermos, o puede ser estaciones subclínicas, la virulencia, que son esos casos fatales o mortales sobre la cantidad total de casos, la incidencia, que son los casos nuevos que recaen dentro de un periodo específico, y la prevalencia, que son los casos totales en una población en un periodo específico. Bueno, así se concluye el video. Ahora ya conocemos cuáles son las características, los mecanismos de acción, la patogenicidad, cómo actúan, cómo se desenvuelven estas pequeñas partículas. Tengamos mucho cuidado ya que a lo largo de la historia han causado mucho daño con pandemias y epidemias.